El tema de la guerra tiene dos momentos. Hay un momento que es la pesadilla, él sueña, él tiene una pesadilla. Hay una tormenta afuera y los truenos se convierten en bombas en su sueño y él vuelve a la guerra. Y él vuelve al momento recurrente más dramático de la guerra, que es él disparando su ametralladora. O sea, no lo vemos a él, vemos la subjetiva de la ametralladora disparando, bajando muñecos, y en un momento el pibe dice se trabó, y en ese momento una bala le pega a la cabeza y le vuela la cabeza. Que ese es el momento donde él despierta de la pesadilla, queda como, ¿no?, cuando ve a su compañero con la cabeza explotada. Está contado de una manera muy onírica. Hay un montaje que intenta ser onírico, ¿no?, y en la repetición de lo que él ve una y otra vez, y los planos que se repiten. Después hay otra parte de la guerra que es cuando él cuenta y relata, con el traductor de por medio, al chino, por qué recorta cosas y cómo empezó todo eso, y hay un relato objetivo de la guerra, donde ya se ve la ametralladora y se ve que es él el que dispara. Lo que tenemos que llegar primero es que se levantan los que están agazapados. Frena esos, pero algunos de allá le tiran. Puse la guerra porque a mí la guerra de Malvinas me pegó muy particularmente, entonces siempre sentí que era una asignatura para poner de alguna manera en un guión. No sé si estoy hecho para contar una película de guerra, pero sí para contar un personaje que pasó por una guerra. Yo no tenía ninguna noticia de mi casa. Por el bloqueo de los ingleses no nos llegaba absolutamente nada. Pero a medida que me acercaba sentía que algo malo había pasado. El último domingo de su vida, mi viejo recibió la Unitá con mi foto en la tapa. Quedó tan impresionado que la recortó y la pegó. Esa misma noche se acostó y nunca más se despertó. Roberto recorta esas noticias porque de alguna manera, y esto es un sentido con el que yo trabajé el personaje de Roberto y lo hablamos mucho con Ricardo, la vida no tiene ningún sentido y cada pieza de esta colección lo confirma. O sea, ¿qué sentido tiene todas estas noticias ridículas, extrañas, ¿no?, de que mi viejo reciba el diario italiano de toda su vida y en la tapa estoy yo con una ametralladora que dice Argentina en guerra con Inglaterra? Es un absurdo enorme. Y a partir de esa noticia que él recorta y pega, él busca su propia tragedia todo el tiempo y sigue recortando. Cada noticia que recorta es volver a recortar su propia noticia y su propia tragedia. Recorta esas tragedias absurdas como la que él le tocó vivir. Por un lado, es una manera de sublimar un poco su propia experiencia. Por otro lado, es como decir, bueno, no solamente a mí me pasan estas cosas. Y por otro lado, es seguir reafirmando el absurdo todo el tiempo, ¿no? Es algo como con lo que se identifica él y lo disfruta. Él recorta esas noticias que las imagina y se imagina a él de protagonista de vuelta en esas noticias. Él es el protagonista de todas las tragedias que recorta. Y que pone en escena cada vez que las lee, las imagina. Es buenísimo. La experiencia de rodar en Ciudad de la Luz ha sido increíble, soñada. Desde las instalaciones, por donde uno camina, por los pasillos, hay enormes ventanales que dan al mar. La posibilidad de decir corten y salir a tomar aire y ver el mar es única en el mundo. Y desde el punto de vista de las características técnicas, es al más alto nivel mundial. Estamos en un plató que cuando se quita el decorado parece que estuviéramos en un estadio de fútbol, del tamaño que tiene, con toda la tecnología y los servicios y el confort que uno pueda llegar a desear tener en un sitio como este.
días. Les presento el elenco. El señor Ricardo Darín, alias Roberto en la película. El señor Ignacio Shen Wang, alias Chung en la película. Y la señorita Muriel Santana, alias Mari en la película. El personaje que aporta el amor, la alegría en la vida de Roberto, el personaje que hace Ricardo. Es una mujer que Ricardo la ha definido muy bien como inofendible y a quien no le tocan las balas. Ha descubierto en Roberto el amor de su vida, el hombre para ella, y está dispuesta a esperarlo, lo que sea necesario. Sabe que tarde o temprano van a estar juntos. Vamos de vuelta. Este plano se va a repetir. Yo lo que intento es un absurdo absoluto. Es decir, un clima romántico, bucólico, en la China, un plano abierto, duradero, largo. Dura como 14 segundos ese plano inicial. Tiene un cambio de tempo y de tono abrupto en el momento en que algo arrasa con la novia así y lo hunde, la vaca esa. Es decir, si algo no esperás es que ese momento se interrumpa de esa forma. Es un poco el absurdo. Yo lo que busqué es que parezca una película china. Que te fuiste a Fucheng y pusiste la cámara arriba de una montaña, un lago, un zampán. Tratamos de armar eso con plano muy panorámico, muy abierto. Pusimos el zampán, había una islita que ya existía, divina. Todo lo demás que está en esa imagen está todo puesto. Las montañas están compuestas, son fotográficas, las plantas están puestas, los pájaros que vuelan están puestos. Lo único que nosotros pusimos ahí es el barquito y los chinos, en un plano muy muy abierto, desde unos 50 metros de alto arriba de una grúa, un chico y una chica en un bote, se hacen mimitos, él va a agarrar una cajita de anillitos de casamiento, hay una escena romántica, interrumpida por una vaca que cae del cielo. En la película hay un par de secuencias donde la vaca realmente se acerca mucho a cámara y tiene que tener como un nivel de realismo que es difícil de lograr por métodos convencionales. Después, en base a fotografías que hicimos en la locación de las vacas, poder recrear la textura y digamos, el look que tenga la vaca. Es un poco lo que empieza a suceder con esta toma una vez que la computadora procesa toda la información que nosotros estamos diciendo, ¿no? De dónde vienen las luces, cómo se ven las vacas. Ese es básicamente el proceso que tiene de 3D una secuencia. Después, obviamente, todo esto se lleva a composición, donde se trabajan, se empiezan a realizar más los contrastes, los colores, se empiezan a componer las capas que se sacan del 3D, ¿no? El render de 3D no siempre sale directamente como uno lo ve después en el cine. Secuencias donde hay un avión que también está producido digitalmente. En el caso de las tomas del avión, muchas sí tienen una integración más grande con un fondo filmado en locación. De hecho, se utilizó un proxy, digamos, armado en escenografía, que más que nada el interior del avión. Después lo que nosotros hicimos en 3D fue recubrirlo para todas las tomas donde la cámara se iba afuera del avión. En esa secuencia sí hay una convivencia mayor entre tomas reales y tomas filmadas en 3D. Una cosa es inventar algo y otra cosa es recrear algo que se va a ver en un contraplano directo o
a más tardar 2 planos después, y el ojo tiene que pasar de uno al otro sin darse cuenta. Así que esos son como los retos más grandes que uno puede tener en 3D, donde es preferible, si se puede rodar siempre ese elemento, si se puede siempre filmarlo, y mejor así. No te entiendo nada, pero lo vi, te robaron los hijos de puta del taxi, eso lo sé. ¿Te pegaron? Para mí hay un tema principal que es la supervivencia. Es decir, los personajes, cada uno de los 2 protagonistas lucha por sobrevivir. Uno deja la China por una circunstancia trágica en busca de supervivencia, de venir a la Argentina, encontrar al único pariente que le queda en el mundo, sobrevivir. Y el personaje de Ricardo es un personaje que se encerró en su casa después de haber vuelto de la guerra y de haber descubierto que su única familia, que era su padre que lo esperaba, muere durante la guerra. Y de ahí en más se las arregla para sobrevivir y lucha para sobrevivir. Y cuando los 2 personajes se encuentran, lo que hace Roberto es ayudarlo al chino, a Dejano, pero lo ayuda a sobrevivir. Yo creo que la supervivencia es el gran tema de la película. Me parece que lo que yo puedo aportar desde esta película es una película hecha con mucha calidad, desde todo punto de vista, y la noción de que uno puede animarse a trabajar con composición, con 3D, con otros idiomas, con otras cosas, y lograr, y con un presupuesto lógico y argentino, y lograr un muy buen producto, que ya te digo, lo puedo decir, yo me siento orgulloso de la película y el producto es muy bueno. Mi expectativa en esto está cubierto. Sebastián ha sido como un hermano mayor para mí. Yo tengo un sentimiento de apego con Sebastián. Sabe muy bien lo que no le gusta, lo que no va, y entonces es muy veloz la dirección. A veces la confianza, la intimidad, el conocerse profundamente ayuda mucho. Otras veces siento que estamos codo a codo y estamos permanentemente tratando de enfocar sobre cuáles son las necesidades de cada una de las situaciones que tenemos que rodar. Es una película que vale la pena ver, que la gente se va a divertir, se va a reír mucho, se va a emocionar y se va a sorprender, que son las cosas que uno quiere ver cuando va al cine a ver una película.